En este momento nos encontramos en el municipio de San Pedro Cucuchucho, la localidad del municipio de Tzintzuntzan, y los invitamos a que nos acompañen para que sigan paso a paso cómo se lleva a cabo una fiesta de una comunidad purépecha, en este caso la fiesta de los oficios, o conocida también como Corpus Christi. Bueno, en este momento ahora nos encontramos en lo que es el tradicional palo encebado, que es característico precisamente de estas festividades, lo que es el Corpus. Si podemos apreciar, bueno, podemos encontrar artículos como son cubetas, como son cobertores, como son ollas, bueno, infinidad de cosas, hasta pues botellas. Esto, pues, comentar que es precisamente donado por personas de la propia comunidad. Es para aquellos valientes que decidan, pues, trepar este palo, que valga la redundancia, está precisamente lleno de cebo, y pues el regalo se lo lleva aquel que logre llegar hasta la cima. Bueno, en este momento podemos apreciar que ya lo están levantando un grupo de comuneros, precisamente, que son los encargados de poner de pie este monstruo de 13 metros de altura, que será precisamente para aquellos que decidan aventurarse y llegar a la cima y bajar precisamente lo que está en la punta del madero que están levantando ahorita. También destacar un dato muy importante que nos hicieron, que el grupo es precisamente para animar a las personas que están levantando este madero. Bueno, los dejo para que pues podamos apreciar precisamente cómo lo van a poner completamente investigado. Y precisamente las personas que están colocando este juego en el cual se van a dirigir las personas, pues fue precisamente a petición de ellos este torito que les está tocando la agrupación, para que se animen, y que es característico de aquí, de esta comunidad de San Pedro Cucuchucho. Bueno, en este momento nos encontramos en el interior de la iglesia de la comunidad de San Pedro Cucuchucho. Precisamente nos comentaban las personas de aquí que se venera hoy al santo patrón, que es San Pedro y San Pablo, que es el santo grande de esta comunidad, y es a quien hoy le celebran, le festejan este día, precisamente el ofrecimiento de lo que son sus oficios, de lo que se cosechó, de lo que se sembró. Todo lo que se ha logrado en un año es como modo de agradecimiento. Entonces los acompañamos a que demos un recorrido por el interior de esta majestuosa iglesia de aquí de la comunidad de San Pedro Cucuchucho. Si podemos apreciar, bueno, en la parte superior de lo que es el altar es donde se encuentra el santo patrón San Pedro, y nos alcanza a tapar un poquito la visibilidad, el arreglo, pero al lado izquierdo, mano derecha de nosotros, se encuentra lo que es San Pablo. Son los santos patrones que el día de hoy se les hace esta celebración. Nuestro Santo Rosario de este día en honor a Jesús sacramentado. En el primer misterio de esta tarde vamos a encomendarnos a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En este momento pues acaba de iniciar lo que es el recorrido. Están en la primera estación donde se ofrece un rosario. En algunas comunidades se le nombra capillas, a donde se colocan estos altares con imágenes de diferentes santos. En este momento, bueno, pues está iniciando este recorrido. Este rosario que se ofrece es precisamente para iniciar este misticismo que se encierra en cada una de nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades purépechas. Y bueno, pues los dejamos un poco para que podamos apreciar lo que se está llevando a cabo en este momento. Lo que acabamos de ver es precisamente la danza del pescado. Esto porque la capilla, como le nombran en muchas comunidades, o estación, es precisamente por el grupo de pescadores de esta comunidad de San Pedro Cucuchucho. En este momento nos encontramos en la capilla, que es precisamente de los huerteros o hortalizas, como le nombramos en las comunidades indígenas. Es por eso que vemos diferentes piezas o diferentes verduras que las utilizamos para lo que es nuestra sobrevivencia, como es la cebolla, la zanahoria, el ejote, el chile. Es por eso que cada grupo, esta capilla pertenece precisamente al grupo de huerteros. Son aproximadamente entre 6 a 7 capillas las que vamos a estar transmitiéndoles y compartiéndoles, y cada una a diferentes oficios y profesiones. Fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En este momento, bueno, pues continuamos con el recorrido, ya prácticamente finalizando, llegando a lo que es la iglesia o templo de aquí de la comunidad de San Pedro Cucuchucho. Después de que recorrimos las diferentes capillas, iniciamos con lo que fueron los pescadores, después con los huerteros y finalmente pues todo el recorrido de los oficios y profesiones de las gentes o personas de esta comunidad indígena de San Pedro Cucuchucho. Entonces, pues ya prácticamente estamos llegando a lo que es el atrio de la comunidad y templo, donde pues se oficializa también un rosario.
y posteriormente pues dar inicio a lo que es el rejuego o el ofrecimiento al Creador. Darle gracias al Creador por las bendiciones que nos dio este año, que les dio a cada una de las personas que desempeñan sus oficios, como son los pescadores, los labradores, también por ahí pasaron los albañiles, los transportistas, bueno, todas estas personas que día a día se esfuerzan por llevar el pan a su familia y de esta manera contribuir también a tener una mejor sociedad. Contentos después del recorrido que hicimos con la procesión, nos enteramos de muchas cosas, compartimos información y el rejuego, que es precisamente lo que mucha gente le gusta, lo que es el ofrecimiento por las bendiciones. La verdad muy contento por esta invitación que nos hizo la comunidad de San Pedro Cucuchucho, a la vez muy agradecido y me voy muy contento con los artículos que logré capturar, los artículos que logré conseguir y la verdad que muy contento. Agradecerle a la comunidad de San Pedro Cucuchucho por esta oportunidad que nos dio para compartir con ustedes estas bonitas tradiciones que se viven aquí en el estado de Michoacán y sobre todo aquí en la zona lacustre. Muchísimas gracias.